Muy buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 3 y en esta ocasión le vamos a presentar la práctica número 8 de la actividad número 7. Esta práctica, bueno, principalmente consiste en un programa escrito en lenguaje ensamblador para el microprocesador 8086, 8088, el cual implemente un ejemplo de cómo activar el puntero del mouse en modo gráfico y hacer que éste se controle a través del propio dispositivo para llevarlo por cualquier parte de la pantalla en la resolución de 640 por 480 píxeles. Bueno, primero vamos a entender un poquito del marco teórico. Y ya sabemos que pues este programa se va a ejecutar en el lenguaje ensamblador de 8086, 8088, que es una herramienta de programación de bajo nivel que nos permite interactuar directamente con el hardware del sistema, accediendo a registros, a memoria o a dispositivos periféricos con una gran precisión. Y en este caso es ampliamente utilizado en las computadoras personales de la década de los 80, pues nos da acceso directo a dispositivos como el mouse o la tarjeta de video y se realiza a través de interrupciones del BIOS, el cual pues las cuales actúan como rutinas que facilitan la comunicación entre el software y el hardware. En este caso y para esta práctica hay que tener también el modo gráfico, sobre todo en la tarjeta de video, particularmente con la interfaz VGA o EGA, las cuales nos permiten representar imágenes a través de puntos llamados píxeles, distribuidos en una matriz que nos define la resolución de pantalla. En el caso de esta práctica, estamos trabajando con una resolución de 640 por 480 píxeles, lo que implica un entorno de tipo gráfico, en donde cada punto de la pantalla puede ser manipulado de forma individual. Y en este contexto, el puntero del mouse no es más que una pequeña figura, este, o un conjunto de píxeles cuya posición se actualiza constantemente de acuerdo con las coordenadas enviadas por el dispositivo. Y para activar y controlar el puntero del mouse, desde el lenguaje ensamblador se utiliza la interrupción 33H del BIOS. Esta pues nos provee un conjunto de funciones diseñadas para iniciar el controlador del mouse, mostrar o ocultar el puntero, obtener su posición y detectar el estado de los botones. En este caso, cada función se invoca colocando a un número específico del registro AX antes de llamar a la instrucción, que es int33h. Por ejemplo, AX igual a 0. Esta pues inicializa el controlador del mouse y no sé, por ejemplo, AX igual a 1 nos muestra el puntero en la pantalla y AX igual a 3 nos permite leer las coordenadas del cursor y botones presionados. El modo gráfico requiere también configurar la interrupción 10H. Esta pues controla la pantalla de video. A través de ella se pueden establecer los modos de video disponibles, siendo el modo 12H el que permite trabajar con 640 por 480 píxeles y 16 colores. Este entorno gráfico pues es la base sobre el cual se puede dibujar el puntero y desplazarlo según los datos obtenidos por la interrupción 33H. Además de que el dominio de estas interrupciones y la comprensión de cómo el procesador se comunica con los periféricos son habilidades pues esenciales en la programación de sistemas de bajo nivel. Bueno, en este caso, pues la práctica de activar y mover el puntero del mouse en modo gráfico, pues nos combina los conceptos del manejo de la memoria de video, las interrupciones del BIOS y el control de dispositivos externos, así consolidando un buen entendimiento de la arquitectura del microprocesador 8086. Y bueno, sin nada más que agregar, lo dejo con mi compañero Oswaldo. Bueno, antes de empezar a explicar cómo funciona esto de la práctica, quisiera que retomemos un poco que es importante entender que de dónde viene todo esto para poder comprender una práctica como esta. Bueno, primero debemos viajar al origen de las computadoras personales, del sistema operativo DOS, del mouse y del lenguaje ensamblador. A finales de los años 70 y principios de los 80, me parece que las computadoras empezaron a ser más pequeñas y accesibles. Fue a partir de ese momento, como por 1981, cuando IBM pues lanzó la IBM PC, que fue una gran revolución en su época, porque fue una de las primeras computadoras personales de gran éxito que ya se comercializaban a escala masiva y ya estaban abiertas para un público más extenso, no más allá de la industria o de especialistas o científicos que podían usarla o que tenían acceso generalmente a esto.
Esta computadora usaba el procesador Intel 8088, que era una versión económica del 8086, que era el procesador para el que está pensado y escrito pues nuestra práctica, ya que lo hicimos en el emulador del 8088, 8086. Y también quería explicar un poco que estas máquinas no tenían gráficos como los conocemos hoy en día, es decir, no había un entorno con el cual poder interactuar como lo es Windows, Linux o Mac OS. Eh, digamos que no existían los iconos, no teníamos la facilidad del escritorio de arrastrar y organizar como queríamos o tener una manera más visual y representativa de lo que queríamos acceder. Todo se manejaba con comando de texto desde la terminal en un sistema llamado MS2, que es el precursor de Windows, porque también es creado por el mismo Microsoft. Y también algo que explicó mi compañero Antonio era sobre el mouse que involucramos en esta práctica, como su nombre lo dice, es el control del puntero del mouse en el modo gráfico mediante las interrupciones, tal y como lo pedía y especificaba el documento. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de la historia de cómo se creó el mouse, o si siempre existió. El mouse fue inventado en los años 60, pero no se hizo famoso hasta 1984 cuando Apple lo incluyó en la Macintosh. Un año después, pues ya Microsoft lanzó el primer Windows 1.0, y por primera vez el mouse empezó a utilizarse en la PC. Pero hubo un problema ya que MS2 no fue diseñado para usar mouse, como hemos hecho en prácticas anteriores y hemos visto a lo largo de la carrera cuando entras a la terminal. Siempre se maneja todo con puros comandos escritos y a lo mucho te puedes mover con las flechas del teclado. Así que pues no fue diseñado para usar mouse ni gráficos. Para poder usarlos tenía que cargar un archivo que se llamaba mouse.com o mouseis, que digamos que era como el driver de la época para que funcionaran algunos periféricos. Instalaba, vaya, un controlador especial, y ya el controlador permitía usar el mouse a través de una interrupción de la BIOS, que era la famosa INT33H, que también ya ha comentado sobre esto el profesor en clases anteriores y lo hemos visto desde, me parece, arquitectura de computadoras, algunos ejemplos. Y pues ya tenemos algo de noción sobre este tema y cómo funciona esta interrupción en específico. Después vamos a hablar un poco sobre la BIOS y las interrupciones, de cómo el software habla con el hardware. También es un poco más de contexto, no viene en el archivo. Eh, Antes de entrar al sistema operativo, la computadora pues tiene un programa llamado la BIOS, que ya hemos visto también, que es el Basic Input y el Output System. El BIOS es el encargado de hacer que cosas muy básicas como encender la pantalla, que lea teclado, mouse, detectar cualquier periférico, pues se hace desde ahí. También muestra el texto. Y pues el lenguaje que se usa para hablar con el BIOS son interrupciones, que ya también hemos repasado muchísimas veces. Incluso el profe nos ha pedido que llevemos nuestro PDF con todas las interrupciones posibles para darle una checada mientras estamos en clase y poder tener un poco más de contexto. Digamos que una interrupción es como levantar una mano, también como ya lo hemos visto en clase, con el ejemplo de que si un alumno levanta la mano, pues le dice al profesor una pregunta o le pide un favor, y pues sería lo mismo en la BIOS. Le pides a la BIOS, hazme este favor, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente el INT10H, que en específico en esta práctica tiene mucho que ver, ya que son las funciones de video, como el modo gráfico, dibujar píxeles, cambiar píxeles, arrastrarlos, digamos, de una manera para que se vaya viendo un movimiento. O el IN16H, que tiene que ver con leer el teclado, o en este caso el IN33H, como dije antes, son las funciones del mouse y cómo se empezó a usar con este controlador. Y por último tenemos el IN21H, que me parece también importante para esta práctica, ya que son funciones del sistema 2, como el texto o salir del programa. En esta práctica usamos principalmente dos, el IN10H para cambiar la pantalla a modo gráfico y dibujar los píxeles, y el IN33H para inicializar el mouse y así obtener sus coordenadas y saber dónde se está moviendo y en qué posición está. Otra pregunta importante para esta práctica me parece que es ¿qué es el lenguaje ensamblador y por qué lo estamos usando en esta práctica? Ya que es el nivel más cercano del hardware, no tiene ciclos for como ya
hemos visto, ni variables como C o Python, que ya hemos repasado en prácticas anteriores. Y pues en ensamblador trabajamos directamente con los registros del procesador y cada instrucción que escribimos se traduce casi directamente a instrucciones máquina. Por eso es ideal saber cómo piensa un procesador y cómo el software puede controlar el hardware y viceversa, ya que esta práctica es el ejemplo perfecto de esto, de cómo se comunica un dispositivo de entrada como un mouse con el software y lo que muestra la pantalla. También originalmente quiero dar una explicación de cómo pasa del modo texto al modo gráfico. La computadora, bueno, las computadoras que usaban este microprocesador que estamos emulando, pues solo tenían texto en pantalla negra. Tenían la mayoría, sí, casi todas, las 80 columnas por 25 filas y no tenían gráficos. Pero pues con el tiempo se añadieron modos gráficos como el VGA, que es el precursor del HDMI. Bueno, no el precursor, pero sí unas tecnologías anteriores, porque oye, incluso hoy en día se sigue usando VGA por lo confiable que es y, y porque pues el cable es bastante seguro de utilizar y no se rompe casi. Y bueno, después de esto vamos a decir que el modo que usamos es el modo 12H, que corresponde a la resolución, como ya habíamos dicho en la introducción, de 640 por 480 píxeles con 16 colores. Y para activarlo en este práctico usamos el int10h, que donde h es igual a 0, que indica que queremos cambiar a modo de video. Y el registro AL es igual a 12h, que sería el modo gráfico de 640 por 480. En este modo ya no trabajamos con caracteres, sino son píxeles individuales, por eso está la resolución ahí. Y cada píxel se puede apagar o encender eh, o cambiar de color dependiendo de la función del BIOS. Bueno, en específico, me parece que estuvo mal implementar lo de apagar o encender, ya que esto solo funciona en pantallas, yendo un poco a lo del hardware, a pantallas OLED, donde siempre se están apagando o encendiendo píxeles individualmente. En este caso, en monitores VGA, pues simplemente se apagan y se encendían, pero internamente, ya que la pantalla siempre está iluminada, retroiluminada. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a seguir con lo de acerca del cursor del mouse. Y explicar un poco que en computadoras antiguas, pues el cursor del mouse lo dibujaba el propio hardware. Pero en algunos simuladores como el M8086, esa función no está muy bien implementada y de hecho lo vamos a ver un poco en las incidencias que tuvimos después. Que hay algunos problemas, unos problemillas de errores de cómo se muestra y cómo se despliega esa parte. Pero por eso, en lugar de usar el cursor original, dibujamos nuestro propio cursor manualmente usando un píxel blanco, que también un poco más adelante mi compañero lo va a explicar. Pero pues simplemente en el programa leímos la posición del mouse, el int33h y el registro X que es igual a 3, y dibujamos un punto blanco en esa posición, en el int10h y el registro H que es igual a 0ch. Después borramos la posición anterior y dibujamos un puntero negro. Y bueno, ahora sí, ya que di todo este contexto de la historia, sí vamos a pasar un poquito al marco teórico referencial y todo eso. Eh, bueno, ahorita voy a explicar un poco sobre lo que pusimos en el marco teórico referencial como tal. Pues bueno, lo primero es que tenemos que entender, como he explicado, que el lenguaje ensamblador del procesador Intel 8086 y 8088 permite un control directo sobre los registros, la memoria y la periferia mediante instrucciones de bajo nivel, a diferencia de lenguajes de alto nivel en ensamblador. El programador gestiona explícitamente los registros, como ya habíamos explicado, y las interrupciones para el sistema para realizar operaciones de entrada y salida. Y después hay algunas interrupciones de BIOS y de OS relevantes. Bueno, aquí me parece que expliqué todo esto del trazo de píxel, los registros H, pero también el Int33H, que son los servicios del mouse bajo el sistema MS2. Pero bueno, aquí, por ejemplo, están los registros AX, que es igual a 0, donde se inicializa o se resetea el driver del mouse y devuelve el registro X si es mayor a 0 o si hay driver. El registro X, si es igual a 3, pues obtiene la posición, la posición y el estado del mouse. Y el registro AX igual a 2 oculta el cursor del hardware o del mouse. Oculta el cursor que se muestra pues en la pantalla, me quería decir. Y entonces pues es útil cuando el programa dibuja su propio cursor, como tratamos de hacerlo en esta práctica. Y el registro X igual a 1 pues muestra el cursor del hardware o la alternativa que tenga según el driver que esté.
Estas funciones permiten que inicializar el mouse y leer sus coordenadas y sus estados de botones, así como controlar su visibilidad del cursor del hardware. Bueno, esto el monitor también lo explicamos. Así que vamos al 4.4, que es el dibujo y borrado del puntero, que como estaba diciendo, para, eh, para simular el puntero en esta práctica, pues usó la estrategia de borrar el puntero anterior, que era pintar de fondo, pintar eso que estaba con color de fondo y dibujar un puntero nuevo en una nueva coordenada. Y pues para ello se guarda la última posición, las X y las Y, que es el eje X y el eje Y en el plano cartesiano, digamos. Y pues cada iteración obtiene la posición actual con el registro int33h y el AX igual a 3. Y si se cambió, se borra la vieja y se dibuja la nueva. Y esto evita que haya estelas en la pantalla o efectos de ghosting, que es cuando se arrastra el, el puntero muy rápido. Y pues considerar un control de límites que no fuera, no esté fuera de la resolución que dijimos, 640 por 480. Entonces su máximo sería 639 o 479 en cualquiera de los dos ejes, ya sea positivo o negativo. Eh, para la lectura de botones y la lógica de salida, pues el registro BX está devuelto por el IN33H que contiene el estado de botones, donde cada bit representa un botón. Eh, Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, el test BX, el 2 que se usa para detectar el clic del botón derecho y terminar el programa, como en el código. La emulación y compatibilidades. eh, no todos los No todos los emuladores pues implementan 33H o int10H exactamente igual que un hardware real, porque pues eso no se recomienda en emuladores como el que usamos, el EMU86, ni siquiera el DOSBox, porque no están configurados con soporte para mouse y BIOS que permita dibujar píxeles por int10H. Porque en emuladores algunas funciones como quitar el cursor del hardware puede requerir combinaciones de registros AX distintos o que aunque los implementes no tengan efecto ya que no es la máquina original y pues por eso se suele llamar ambas funciones AX igual a 1 y AX igual a 2 como una práctica defensiva para evitar esto. Eh, Otra parte que pusimos aquí en el 4.7 es la modularización y la documentación requerida, ya que la práctica exigía que primero se diseñara el algoritmo, el diagrama de flujo y varios pseudocódigos para a partir de ahí empezar a hacer el código. Explícitamente la práctica pedía que no hiciéramos el código primero y a partir de eso simuláramos que hicimos todo lo demás. Entonces, pues fue prueba y error. Más adelante voy a explicar un poco acerca del el algoritmo y todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con los materiales utilizados. En este caso utilizamos mi compañero una laptop con Microsoft Windows o Windows 11 y el emulador fue el EMU86 en su versión 4.08. Y bueno, vamos a pasar directo ya al algoritmo para no darle tantas vueltas. Como lo planteamos es que debe haber un inicio, después se debe configurar el segmento del datos DS, se debe llamar la interrupción 33H con el registro AX igual a 0 para resetear el mouse, y después se debe comparar AX con 0. Si el registro AX es 0, entonces se salta la instrucción 20, que es el error de que no hay mouse. Y si ya se configura el modo de video a 12H, 640 por 480 y se usa la interrupción 10H. Después de esto se llama la interrupción 33H con AX igual a 2 para ocultar el puntero del hardware. Y ya a partir de ahí se inicia el bucle donde pues se llama la interrupción 33H con el registro X igual a 3 para obtener el estado y la posición de coordenadas del mouse. Después de ahí se guarda el registro CX, donde guarda el punto X, o sea, en las coordenadas actual, y en DX se guarda la posición de Y. Después se comprueba que el bit 1, que es el valor 2, está en el registro X. Y si el bit es 1, que sería el clic derecho, pues se salta la instrucción 19, que sería salir. Ya después de eso dibuja un píxel de color en la coordenada, tanto en X como en Y, usando la interrupción 10H. Y después vuelve con otro píxel de color 15, que es el blanco, en la coordenada actual, porque, bueno, la anterior era la coordenada anterior y esta es en la actual,
porque ya va a usar la interrupción 10H. Entonces, pues actualiza el last X, que es el anterior X con el valor del X actual, y el last Y, anterior Y, con el valor Y actual. Y después de eso, pues ya se salta la instrucción 8, que otra vez es el inicio del bucle. Y ya después ahí, pues, es salir y ya dibuja un píxel de color negro y todo eso que hemos dicho otra vez. Después de eso se configura el modo de video A3, que es el modo texto, usando la interrupción 10H, y se llama la interrupción 21H con AH, con el registro H igual a 4CH, y el AL A igual a 0, que termina el programa con éxito. Después salta la instrucción 25, que sería el fin, y muestra el error no mouse. Si muestra el mensaje de error, pues no se encontró el driver del mouse y tienes que cargarlo como ya hemos dicho. O se llama la interrupción 21H con el registro H igual a 4CH y el registro L igual a 1, que termina el programa marcando el error. Y así terminaría el fin de del algoritmo. Eh, Mi compañero Carlos entonces nos va a explicar un poco ya sobre el pseudocódigo y el código. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a pasar con estas partes tan importantes del programa. Bueno, entonces, el pseudocódigo y el código pues van en sí a lo mismo, que pues viene siendo lo mismo que ya nos explicó nuestro compañero, pero ahora lo vamos a ver de una manera más directa. Igual aquí tenemos nuestro diagrama de flujo que nos enseña pues precisamente los pasos que él describió de cómo o sea, el manejo del mouse se da dentro de un ciclo básicamente. Y pues en ese se mantiene hasta que nosotros hacemos la secuencia para terminar el programa, que en este caso sería dar un clic derecho. Y pues bueno, ya una vez explicado esto, vamos a pasar con lo que viene siendo la explicación del código, que está pues en esta parte de aquí. Lo primero que hacemos es pues inicializar nuestro programa, ¿no? Con el segmento de datos, reservar la pila, el model small, ya que pues es un programa bastante simple, no necesita más. Y pues lo primero que hacemos es declarar algunas etiquetas. La primera que es el mensaje de error que vamos a mostrar en caso de que no se detecte un mouse. Y la siguiente son las coordenadas que pues las vamos a utilizar para dibujar el mouse, entre otras funciones relacionadas con el mismo mouse. Una vez que ya está esto, pasamos a la siguiente parte. Aquí tenemos el segmento de código. Bueno, pues sí, el punto code. Y aquí lo que hacemos es primeramente inicializar lo que viene siendo el proceso principal y el segmento de datos para ahora sí poder dar comienzo al programa. Luego aquí tenemos esta serie de instrucciones que son para inicializar el mouse. Para esto lo que tenemos que hacer es pasarle el valor 0. Y por eso es que estamos aquí usando SORA XX, que esta es pues, una manera bastante rápida de conseguir pues un 0. Y luego inicializamos lo que viene siendo, bueno, usamos ¿cómo se llama? La función 0 de la interrupción 33H. Y pues esto lo que va a hacer es reiniciar el mouse. Y pues adicionalmente a esto también tenemos una condición con la que determinamos si se encuentra un ratón o si no encontramos un ratón. En caso de que no encontramos nada, pues vamos a llamar a la función de error que despliega el mensaje que habíamos mostrado anteriormente. Lo siguiente que hacemos es cambiar al modo gráfico, que pues es necesario para poder ilustrar nuestro mouse. Y ya una vez estando en modo gráfico, vamos a entrar a esto que viene siendo nuestro ciclo principal, que es en el que vamos a estar mostrando constantemente nuestro puntero hasta que presionemos el clic derecho, que sería para salir. Entonces, lo que hace este programa es que cada cierto tiempo va a estar buscando en qué parte estamos apuntando y va a imprimir un píxel de color blanco que va a ser como nuestro mouse y se va a ir moviendo. Cuando nosotros lo movamos, además de mostrar o sea, de dibujar este píxel blanco, también va a utilizar la posición anterior para dibujar un píxel negro encima del último píxel blanco que pusimos. Esto cumple la función de borrar la ubicación anterior para que solamente se vea el píxel en donde está actualmente nuestro cursor y que no se llene la pantalla de pues, estos píxeles. Además de esto, pues cada cierto tiempo va a estar ejecutando esta función de aquí. Esta que pues básicamente lo que hace es que cada cierto tiempo va a estar checando si nosotros ya presionamos el clic derecho. Y hasta que no lo hagamos, el programa se va a seguir repitiendo y al momento de que presionemos el clic derecho, utilizar un salto a la función salir, que pues ya es para terminar el programa.
Esta es la parte que les digo que se encarga de borrar el punto anterior y este es el que dibuja el nuevo punto. Y pues obviamente también tenemos que estar actualizando las posiciones de las coordenadas X e Y para que los dos anteriores funcionen de manera correcta. Y pues bueno, la función salir como tal, lo que hace son dos cosas, bueno, tres cosas, pero una es salir del programa, entonces como tal solo son dos funciones principales de salir. La primera de ellas es que va a borrar el último píxel negro, digo el último píxel blanco que dibujamos. Esto normalmente los borramos dentro de la misma función del bucle espera, pero cuando nosotros salimos, se va a quedar el último que pusimos porque cerramos el programa antes de que el bucle llegara a la parte donde borra el píxel. Entonces lo que hacemos es que dentro de salir lo borramos nosotros directamente y ya con eso pues queda la pantalla completamente negra. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a finalizar lo que viene siendo el modo texto, el modo gráfico que diga, y de ahí ya regresamos al modo texto de nuestro programa. Y pues ya una vez que estemos en el modo texto, pues ya podemos salir con esta secuencia que pues ya es muy conocida que sirve para salir del programa. Y pues finalmente tenemos aquí el código de error que sirve para cuando nosotros no encontramos un mouse. Esta nos muestra el mensaje que teníamos anteriormente, que pues, nos dice que no se encontró ningún mouse. Y pues ya posteriormente, como no está conectado con el salir de acá, pues ponemos otra secuencia para salir del programa en esta parte del código. Y pues aquí ya damos por finalizado este programa. Entonces aquí tenemos unas capturas del funcionamiento del punto blanco que les mencioné. Y aparte, pues aquí otra de cómo el programa cierra cuando damos clic derecho. Pero para esta parte pues, nos gustaría mostrar más un ejemplo un poco más didáctico que se vaya corriendo el programa. Entonces ahora a continuación lo que voy a hacer es pues, mostrarles eso precisamente. Entonces voy a dejar por un momento de compartir la práctica y voy a pasar a compartir lo que viene siendo pues el código. Muy bien. Entonces nos vamos al M8086. Y vamos a correr. Algo bastante curioso de este programa que más o menos les mencionó mi compañero Osvaldo es que tuvimos un problema con el M8086 para mostrar el mouse por defecto que trae el sistema. Y esa es la razón por la que nosotros decidimos dibujar con nuestro propio puntero, ¿no? Que sería el cursor del mouse en este caso. Entonces nosotros vamos a correr nuestro programa y aquí podemos ver lo que viene siendo el punto blanco. Y aquí vemos cómo el programa está en un ciclo constante hasta que nosotros demos la secuencia de salir. Esto está un poco desfasado con el puntero propio de Windows y esto es a propósito para que no se superpongan y se alcance a distinguir el mismo punto. Entonces nosotros vemos que este se va a mover más o menos en relación a la dirección en la que nosotros decidamos mover nuestro cursor. Que estaría siguiendo pues, la misma función que tendría este. Podemos hacer esto, nada más que pues, este naturalmente es un poquito más lento porque se actualiza con menos frecuencia que el apuntador del sistema nativo del Windows. Y pues si nosotros quisiéramos salir, pues tendríamos que recurrir a la secuencia de escape, que viene siendo pues un clic derecho. Esa sería la cuestión. Pero pues igual podemos ver cómo opera nuestro código. Vemos cómo se mueve y ya. Una vez presionamos nuestro clic derecho, el programa cierra. Y pues ya, con eso finalizaría esta parte del programa. Entonces a continuación voy a continuar un poco con la explicación un poquito más general. Aquí está la bitácora de incidencias, el incidente que describimos anteriormente. Que pues existe un problema con el cursor estándar y por eso se utilizó el píxel blanco. Y pues igualmente nosotros pudimos observar que existe este problema y pues lo tendremos en cuenta para que en futuras prácticas considerar ya sea reimplementar un sistema como este en el que nosotros dibujamos el cursor
o utilizar un sistema diferente para emular, en el caso del modo gráficos, como por ejemplo pudiera ser MS2. Y pues aquí están nuestras referencias. Y pues aquí está el espacio donde eventualmente estará el enlace a este video. Pues bueno. Y bueno, para terminar también con esta práctica, digamos que no solo logramos mover un puntero en pantalla, sino que comprendimos cómo se comunican directamente el software con el hardware en una computadora. Y a través del lenguaje ensamblador de interrupciones del BIOS, pudimos controlar el modo gráfico y pues así leer la posición del mouse y dibujar cada píxel manualmente. Este ejercicio nos permitió entender varias ideas importantes, eh, como el cómo funcionaban las primeras PCs y con los procesadores 8086 y 8088, en sistemas como MS2, también qué papel juega la BIOS y por qué las interrupciones como INT10H e INT33H fueron esenciales para controlar la pantalla y el mouse. Y pues también la importancia del ensamblador, ya que como lenguaje base, pues es donde cada instrucción tiene un efecto directo en el hardware. Al final, lo valioso de esta práctica no es solo ver el punto moviéndose por la pantalla, sino entender más bien cómo sucede esto por dentro, cómo el procesador ejecuta instrucciones y cómo accede al video y cómo interpreta una interrupción y cómo se transforma eso en una señal del mouse en un movimiento visible. Pues este tipo de ejercicio nos conecta con los fundamentos de la programación a bajo nivel y también con un poco de la arquitectura de computadoras, además obviamente, los lenguajes de interfaz. Hoy en día existen librerías y pues bastantes sistemas operativos y lenguajes que hacen todo esto automáticamente, pero para entender la base, pues nos da una perspectiva más completa como ingenieros sobre cómo está el funcionamiento detrás de esto. Y pues ya quisiera decir que como conclusión, pues esta práctica no solo desarrollamos un programa funcional, sino que también un poco mejor la comprensión de la historia, el hardware, de la BIOS y el ensamblador. Y pues eso justamente es lo que lo hace valioso este tipo de proyectos, que nos enseña cómo la computadora realmente funciona más allá de lo que vemos en pantalla. Y pues bueno, también con esto que menciona nuestro compañero, quisiera añadir que el problema que tuvimos con lo de la computadora estándar nos terminó beneficiando indirectamente, ya que pues nosotros al tener que programar el propio mouse, poner el pixel, pues comprendimos un poco más de cómo funciona este componente, ¿no? De lo que viene siendo el ratón, que es el hecho de que está actualizando su posición constantemente según nosotros movemos el cursor. Y pues bueno, se lo tuvimos que ver reflejado ahí, ¿no? De que nosotros lo movemos y pues bueno, el componente está escuchando constantemente al ratón y pues está dibujándolo en la posición 9 en la que nosotros lo ponemos. Pues bueno, esta es una información que nos quedó bastante más claro que si nosotros hubiéramos hecho, bueno, que si hubiéramos seguido el procedimiento bueno, normal, básicamente. No sé si mis compañeros quieran agregar algo más en No, pues no, pues es que toda la razón de que a veces esas circunstancias que nos atrasan o así, a veces terminamos aprendiendo de ellas y eso pues es lo importante, sobre todo en este tipo de prácticas. Pues ya de mi parte ya no tengo nada más que agregar, ya todo lo dijeron. Me gustó mucho sus últimas palabras, sus últimas palabras. Y pues bueno, creo que sería todo. Entonces finalizo esta grabación.